Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar, donde vamos a platicar sobre el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de Norteamérica, México y Canadá, comúnmente conocido como el TEMEC, así como sus reglamentaciones uniformes. Yo soy un servidor, Mario Echegaray, socio de la práctica de comercio exterior de la firma. Para la plática del día de hoy, nos acompaña nuestro socio director, el contador Mauricio Brizuela, las licenciadas Sandra Hernández y Carla Navarro, que son asociadas de nuestra práctica de comercio exterior, y el contador Fernando Acosta, que es el socio a cargo de nuestra oficina en Tijuana. Los temas para nuestra charla van a abarcar un antecedente general de lo que es el TEMEC, para pasar posteriormente a comentar sobre las reglamentaciones uniformes y finalmente tendremos algunos comentarios sobre situaciones prácticas de lo que enfrentaremos con la entrada en vigor del tratado. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a nuestro socio director Mauricio Brizuela. Estimado Mario, muchísimas gracias. Estimados amigos, bienvenidos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Es un placer recibirlos en este webinar que hemos organizado para ustedes. Reciban primeramente un abrazo fraterno por todos aquellos que integramos la firma Salle Science Grant Thornton. Esperamos que se encuentren bien, con salud y respetando todas las reglas que se han dictado para poder preservar nuestra vida y nuestra salud. Estamos viviendo, como ya todos sabemos, una crisis que no tiene comparación. No podemos olvidar las crisis que hemos sufrido anteriormente. Está la crisis del 82, recientes, del 87, la del 95, la del 2008, pero la que tenemos ahora enfrente no tiene precedente alguno. La crisis sanitaria, por supuesto, ha traído casos muy difíciles de poder aceptar. A nivel mundial tenemos ya más de 7.3 millones de casos de COVID-19 confirmados y desafortunadamente en el mundo han muerto más de 400,000 personas por este virus. En México, los casos confirmados ya ascienden al día de hoy a más de 129,000 y de defunciones desafortunadas tenemos 15,357. Además de la crisis sanitaria que estamos enfrentando, pues por supuesto como daño colateral está la crisis económica. El Fondo Monetario Internacional predice que la economía caerá a nivel mundial en un 3%. Y que por otro lado tendremos en México una caída del 6.6% aproximadamente, con repuntes en el 2021. Para Salle Science Grant Thornton es una responsabilidad compartir con ustedes las herramientas que puedan ayudarles a poder enfrentar las olas altas que se están generando por esta crisis. De tal manera que hemos, en congruencia, diseñado desde el principio de esta crisis una serie de cursos que sabemos que serán de gran utilidad para todos ustedes. Y esta no es la excepción. Hablar del Tratado de Libre Comercio, hablar del TEMEC, es algo esencial, considerando las fortalezas que tiene nuestro país. Por favor, la siguiente lámina, si son tan amables. Mire, quisiera tocar el lado positivo de la estructura que tiene nuestro país para poder enfrentar esta crisis que estamos todos viviendo. No podemos ninguno de nosotros olvidar que México es la economía número 15 en base al volumen del PIB, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del 2019. Y esto nos da potencia. El ser un país a la vanguardia desde el punto de vista económico, por supuesto que nos da una mejor posición que muchos otros países. También la cantidad de tratados que tiene nuestro país hace que seamos la nación con mayor número de tratados en el mundo. Tenemos 12 tratados de libre comercio con 46 países. Perdón, corrijo, 13 tratados con 50 países. Esto nos pone en una posición muy importante para poder sortear también esta crisis. Y por eso hace congruencia el que podamos hablar
del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá en esta ocasión. También desde el punto de vista del liderazgo que tiene México en la región, México mantiene 32 acuerdos para inversiones con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Tenemos una economía, ustedes lo saben, orientada a las exportaciones con un Producto Interno Bruto de 1.242 billones de dólares. Y finalmente, somos el 10º país más poblado en el mundo. Con esta potencia estamos enfrentando esta crisis. Más allá de situaciones políticas, más allá de cualquier tema que pudiéramos poner en la mesa, es una realidad que México tiene todo desde el punto de vista de infraestructura y economía para enfrentar. Así que entonces empezaremos a hablar del TEMEC, de las características específicas y de qué es lo que debemos de tomar en cuenta todos nosotros ya con la entrada en vigor de este tratado. Sin más que adicionar, nuevamente les agradezco a ustedes su presencia en este curso. Espero que los disfruten y estamos, como siempre, a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten de nosotros. Un fuerte abrazo y Mario, regreso los micrófonos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muy valiosa la información que nos compartiste. Muy bien, pues con la intención de facilitar el entendimiento del contexto del TEMEC, del tema que nos ocupa, si me lo permiten, voy a recapitular brevemente sobre algunos de sus antecedentes. Como saben, desde 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, conocido como TELECAN o NAFTA. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para destacar que, como ustedes saben, si bien no el único, pero uno de los principales objetivos que busca un tratado de libre comercio es la reducción o eliminación de aranceles por la importación y exportación de mercancías originarias de los países parte. Y en ese sentido, el TELECAN contempla de facto, en términos generales, una reducción escalonada de los aranceles de importación en etapas de 5, 10 y 15 años. De manera que actualmente, pues prácticamente toda la mercancía de los países miembros del TELECAN se encuentra libre de arancel. De manera que tomando esto en consideración, pues podemos tener una idea un poco más clara de lo que podemos esperar en cuanto a aranceles se refiere respecto al TEMEC. Es decir, los cambios en el TEMEC son de una naturaleza distinta en realidad a lo que es los aranceles, puesto que ya prácticamente no existen entre estos tres países en virtud del TELECAN. Ahora bien, el hecho de que actualmente no se paguen impuestos a la importación no significa que no existan oportunidades para mejorar el tratado, para actualizarlo, sobre todo si consideramos que han pasado pues, más de 20 años desde que fue concebido el TELECAN. Así pues, recordemos que cuando el señor Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, cuestionó los beneficios del TELECAN y lo que ello representaba para su país. Y puso sobre la mesa la posibilidad de cancelar, legalmente, término correcto es de denunciar dicho tratado, lo que generó una incertidumbre que derivó incluso en una desaceleración de la inversión en nuestro país por razones evidentes. Afortunadamente, se decidió por renegociar el tratado y los tres países accedieron a la propuesta de renegociación, lo que brindó cierta tranquilidad a la inversión al tener la certeza de que iba a haber continuidad en el tratado. Y las negociaciones empezaron en 2017, culminando en 2019, y previeron su entrada en vigor para el próximo 1 de julio. Así pues, el 30 de septiembre del 2018 se alcanzó un acuerdo entre las partes que derivó en el nacimiento, por decirlo así, de lo que es el ahora TEMEC, mismo que fue firmado como intención, es decir, no propiamente el tratado, ya que se debió de someter a la aprobación por parte del Congreso de los tres países, pero la intención de su firma, misma que se llevó a cabo el 30 de noviembre del 2018, como recordaremos, aprovechando la reunión del G20 en Buenos Aires, Argentina. Situación que se dio más por una coyuntura política que interés comercial. Como recordaremos, estaban el próximo cambio de poder en México y las
elecciones intermedias en Estados Unidos. Es importante comentar que si bien se cuenta con un texto liberado por parte de la Secretaría de Economía, al día de hoy sigue pendiente de publicarse la versión oficial, valga la redundancia, en el Diario Oficial de la Federación, al igual que otras disposiciones legales relacionadas. Y tal es el caso también de las reglamentaciones uniformes. Estas reglamentaciones uniformes son como una especie de reglamento de lo que se establece en el TEMEC, y de ahí pues la urgencia de su publicación, porque a través de dichas reglamentaciones se determina el cómo, digámoslo así, de algunos procesos y procedimientos. Tratando de ser más claro, el tratado prevé, por ejemplo, un trato arancelario preferencial para las mercancías que sean originarias de la región. Y precisamente es en estas reglamentaciones uniformes donde se establece el cómo y bajo qué circunstancias se tienen que demostrar dicho origen. El texto de estas reglamentaciones también fue liberado recientemente en su versión en idioma inglés y se encuentra en un proceso de revisión legal para su posterior publicación en español y en la versión oficial. Sin embargo, los que nos dedicamos a esto no esperamos grandes cambios respecto de la versión que ya fue liberada. Esperemos que así sea. Una vez comentado lo anterior, vamos a pasar a comentar brevemente sobre los principales cambios que sufrió el TEMEC versus el TELECAN, para después platicar más a detalle sobre lo que son las reglamentaciones uniformes. Al inicio de las negociaciones, algo que preocupó mucho fue una cláusula denominada Sunset, que establecía que el tratado tendría una vigencia únicamente de 5 años, al término de los cuales habría en su caso que empezar de cero otra vez a negociar. Entonces se daba por concluido el tratado después de 5 años. Sin embargo, afortunadamente se llegó a un acuerdo para quedar de la siguiente manera. Básicamente, el TEMEC tiene una vigencia o tendrá una vigencia de 16 años, pero se revisará cada 6 años, sin que por ello se pueda denunciar, esto es, dar por terminado de manera anticipada. Es decir, a pesar de que se revise, se tiene que cumplir con el plazo de vigencia de 16 años, con lo que se logra, entre otras cosas, pues una certeza razonable de continuidad, ¿no? Y por otra parte, se establece la posibilidad para que desde la primera revisión se pueda acordar el extenderlo por otros 16 años. Es decir, no es necesario agotar el primer plazo inicial de 16 años para poder extenderlo por otro periodo igual. A partir de que se revise en los primeros 6 años, desde ese momento se puede acordar, si fuera el caso, el extender por otros 16 años más el tratado, lo cual, pues, insisto, da una certeza razonable de continuidad. Ahora bien, como lo comenté al principio, fueron solo algunas industrias las que sufrieron ajustes importantes y que vale la pena destacar desde nuestro punto de vista. Una de ellas, sin duda, y tal vez la que sufrió más ajustes, es la industria automotriz terminal. Considero que es de las más importantes por lo que representa para nuestro país e incluso para los Estados Unidos esta industria. Para esta industria automotriz terminal se extendieron reglas de origen, se establecieron, perdón, reglas de origen más estrictas, ya que en algunos casos va a haber que cumplir hasta con un 75% de valor de contenido regional. Solo para aclarar, hay que entender que el contenido regional es como el grado de integración del producto elaborado con insumos de la región. Adicionalmente, se establece un concepto nuevo, no solo para el TEMEC, sino prácticamente es un concepto nuevo, al menos para todos los tratados de los que México es parte, y que es por demás delicado. Y se trata de una obligación de un valor de contenido laboral. Es decir, con independencia de cumplir con el valor de contenido regional, en el TEMEC se maneja un contenido laboral y que va directamente relacionado con el nivel de sueldo por hora que habrá de pagarse a las personas que intervengan en el proceso de ensamble y manufactura de automóviles ligeros. Lo dejo ahí nada más sobre la mesa, creo que es algo bastante delicado, pero más adelante mis compañeros de panel nos van a abundar en ese sentido. Otra industria que también tuvo cambios importantes fue la industria textil, donde pues de entrada se le dio la importancia que representa para los 3 países, al habérsele destinado un capítulo específico para dicha industria.
Y los cambios principales radican, muy similar a la industria automotriz, en incrementar la integración de bienes de la región, o dicho de otra manera, limitando el uso de materiales no originarios. Por ejemplo, dentro de los cambios que destacan, se establece la obligación para que los bolsillos y los elásticos de las prendas de vestir que se manufacturan en la región sean 100% originarios de la región. Por lo que es la industria agrícola, cuya relevancia para nuestro país me parece que no hace falta resaltar, también sufrió algunos ajustes, principalmente enfocados en dar continuidad a mantener los aranceles ya previstos y en respetar las restricciones que se impongan en su caso por virtud de seguridad sanitaria y alimentaria. Y también se sientan las bases para fomentar la innovación en la agricultura mediante la inclusión de un apartado de biotecnología. Pues esto de la biotecnología creo que deja muy en claro la intención de modernizar el TEMEC. Por lo que toca a los procedimientos, como en el caso del capítulo de acceso a mercados, hubo diversos ajustes, encaminados principalmente a facilitar ciertos procesos y procedimientos que obedecen principalmente a esta modernización que les hablaba, ya que como lo he comentado, desde la entrada en vigor en 1994, pues no se había realizado ningún tipo de modernización o de actualización a dichos procesos. Y el avance en la tecnología creo que facilita este tipo de implementaciones. Y tal suerte es, entre otros, de los procedimientos justamente de la certificación de origen desde el punto de vista operativo, es decir, desde el formato hasta las distintas maneras en que habrá para demostrar el origen y poder así gozar de la preferencia arancelaria. Si vemos y en alguna ocasión alguien comentaba, pues ya, ¿qué temas hay para ver en comercio exterior si finalmente a través de los tratados ya no hay aranceles? Bueno, pues ahora y la autoridad incluso se enfoca en ver que efectivamente cumplamos con lo necesario para poder gozar de esa preferencia, ¿no? Dentro de estos cambios que les comento de la certificación de origen, destaca la posibilidad de certificar por parte del importador y no solo por el exportador o productor como se prevé en el Telecan y de hecho prácticamente en todos los tratados de libre comercio. Entonces eso es algo muy nuevo e innovador, esta posibilidad de que ahora el propio importador tenga la posibilidad de ser quien certifique el origen de las mercancías. De igual manera, se contempla la posibilidad de certificar en factura, de manera muy similar a como al día de hoy viene manejándose con el tratado que tenemos con la Unión Europea. Sin embargo, los pormenores de este tema tan relevante los vamos a analizar con mayor detalle más adelante. Finalmente, y ya para concluir mi participación, me gustaría comentarles respecto del centro TEMEC. Este centro fue creado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, y busca precisamente servir como un enlace de comunicación entre dicha oficina y el sector privado de Estados Unidos, incluyendo a comerciantes, agentes aduanales, agentes de carga y en general a todo importador o exportador de ese país, ¿no? Y lo que busca este centro es una transición pues lo más fluida posible y eficiente, esa transición del Telecan o NAFTA al TEMEC. Este centro empezó a operar desde el 11 de mayo pasado y se prevé que su operación únicamente permanezca por 18 o máximo 24 meses. Lo que resulta relevante para entender la ambigüedad que hoy prevalece para poner en práctica todos los cambios que representará precisamente el TEMEC, sobre todo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista práctico. Es decir, yo creo que la preocupación que todos compartimos es que va a llegar el 1 de julio y hoy por hoy no existe una claridad respecto de cómo vamos a tener que proceder, cómo va a proceder el importador para poder despachar su mercancía de la aduana, gozando de la preferencia que ya venía gozando en el pasado, suponiendo que su mercancía no sufrió cambios en las reglas de origen, y cómo al mismo tiempo va a poder cumplir con los lineamientos legales, tanto para efectos del TEMEC como para efectos de su legislación local. Desafortunadamente, hasta ahora no se conoce de ningún proyecto similar que se vaya a realizar o que se vaya a implementar en nuestro país. Así que no nos queda más que esperar que las disposiciones pendientes de publicarse se realicen a la brevedad para pues, tener tiempo de entender de mejor manera lo que habremos de enfrentar a partir del 1 de julio. Hasta aquí
mis comentarios y paso ahora el turno a la licenciada Sandra Hernández, que nos va a platicar un poco más a detalle sobre algunas de las cuestiones que les dije y sobre todo de las reglamentaciones uniformes. Sandra, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como ya lo comentó Mario, voy a platicarles de manera general las reglamentaciones uniformes, ¿no? Esto consiste y tiene por objeto proporcionar orientación sobre la forma en la que se deben de llevar a cabo las reglas y procedimientos de TEMEC, así como de dar certeza jurídica y claridad en la aplicación de disposiciones en materia de origen y procedimientos aduaneros. Estas disposiciones, pues sí podrían implicar a México que revise y en su caso realice modificaciones a las leyes y a las regulaciones actuales, pues con la finalidad de asegurar que pues dichas reglamentaciones se cumplan. Entonces aquí en esta presentación, bueno, vemos la estructura de las reglamentaciones uniformes que está integrado por un capitulado donde vienen las disposiciones iniciales, definiciones, un anexo B que son notas explicativas básicamente, y en apartado C vienen instrumentos bilaterales, que consisten en 8 cartas paralelas, hablando sobre lo que son el sector automotriz, normas de seguridad, los biológicos y quesos, por ejemplo. En este capitulado, como se ve en la siguiente lámina, podremos ver los diferentes sectores o ámbitos de aplicación, pues como lo son las reglas de origen, que ya las ha comentado Mario, la inversión, en hidrocarburos. En la siguiente podemos ver más, que son 38 capitulados, son 34, perdón, en donde viene también el tema de anticorrupción, pymes, medio ambiente, y de las cuales pues voy a comentar algunas de ellas de manera breve. En la siguiente vamos a poder ver, para iniciar, el tema de lo que es la agricultura y un tema que ya tocó Mario, y que bueno, desde que inició la vigencia del Telecan en comercio, pues los productos agroalimentarios en México pues ha tenido un crecimiento por el tema de las exportaciones, ¿no? Entonces, este tratado va a promover y dar continuidad al comercio de productos agrícolas para los países que, pues, evidentemente, se establezcan disciplinas que fortalezcan la transparencia y cooperación. Y aquí vamos a empezar a ver que se están creando comités y en este caso, pues el Comité Agrícola va a dar seguimiento a la implementación de los compromisos asumidos. También hay un nuevo concepto que se incluye en este capítulo de agricultura, que se trata sobre la biotecnología agrícola. También en el que se incluyen las definiciones. Cada uno de los capítulos va a traer un capitulado de definiciones y también viene aquí la definición de la biotecnología moderna. Justamente se negoció esta parte para incentivar la innovación y mejorar el intercambio de información y cooperación en el sector. En la siguiente presentación vamos a ver lo que es reglas de origen, que el objetivo principal de México al renegociar este capítulo, pues evidentemente fue actualizar las disposiciones del Telecan y tener una homologación en los últimos tratados que ya ha celebrado México con otros países. Se adicionan procesos productivos a las que las mercancías se deben de someter para que certifiquen como originarias. Un ejemplo, ¿no? En los polímeros. En el Telecan no venía especificado ningún proceso, sin embargo, ya en este TEMEC vienen procesos, por ejemplo, que se tienen que someter para que sean originarios, como un proceso de mezcla, de combinación, purificación, reacciones químicas y otros más. Entonces, en este TEMEC vamos a poder ver, pues, ya incluidos procesos específicos para que las mercancías sean sometidas y por lo tanto sean originarias. El principio de minimis se actualizó al 10% cuando en el Telecan era del 7%, salvo algunas otras materias en donde se especifica que va a variar el porcentaje, pudiendo ser hasta incluso el 15%, para que pues evidentemente el bien sea considerado como originario. Y este cambio tiene pues como finalidad que puedan las empresas acceder a suministros globales de insumos y fomentar el uso de bienes. En este mismo de reglas de origen podemos también ver que negoció Estados Unidos principalmente el tema de los bienes de remanufacturados, ya que está teniendo un gran auge para ellos. Y bueno, para México se puede considerar como una oportunidad para regular la reutilización de mercancías incorporadas a productos
y evidentemente pues a comercializarlos. La industria automotriz en este tema también sin duda tuvo, se vio mayormente afectado la entrada en vigor con el tratado por el tema de los criterios, ¿no? Para poder considerar como originarios los vehículos, ya que los productores deberán de adquirir en territorio de alguno de los países al menos el 70% de aluminio y acero. También deben de cumplir con un valor de contenido laboral que será del 40% tratándose de vehículos de pasajeros, mientras que un camión ligero o un camión pesado deberá de cumplir con un porcentaje de 45%. Como lo hemos escuchado a lo mejor en diferentes medios de comunicación o foros, una manera de evitar que las grandes compañías dedicadas a la industria automotriz terminal trasladen a territorio mexicano por el tema de la mano de obra barata, pues en el TEMEC ya se establece el término de valor de contenido laboral, lo que implica que los vehículos deberán de certificar que la producción del 40 o 45% pues se pague al trabajador que esté directamente relacionado con la línea de producción al menos $16 estadounidenses por hora. El propio TEMEC establece que va a haber un periodo de transición alternativo para aquellos productores que no puedan cumplir con el valor de contenido laboral. Pero esos porcentajes y periodos más adelante se van a tomar a detalle, se van a comentar. Y ahorita, bueno, también para otro tema que vamos a ver es el certificado de origen. En la siguiente presentación podemos ver ahí, pues como todos sabemos que anteriormente en el Telecán, para que una mercancía fuera considerada como originaria, pues tenía que tener un certificado. Y pues ahora ya se va a eliminar ese certificado que conocemos en el Telecán. En el TEMEC, pues evidentemente aquí están dando otros requisitos que también se van a considerar más adelante, se van a detallar, pero también hay algo que cabe mencionar, que en el caso de que si la administración aduanera del país en donde la mercancía importada determina que este certificado nuevo que se va a hablar más adelante es ilegible, defectuoso en sus páginas o no ha sido llenado como lo establece el TEMEC, el importador va a tener un plazo no menor de 5 días hábiles para poder presentar a la administración aduanera una copia corregida. Por otro lado, también se menciona que debe de ser emitido este certificado en idioma español, inglés o francés. Y ya de acuerdo a quien lo solicite de manera obligatoria, pues se tendrá que presentar la traducción correspondiente. También el tema de lo que es el periodo de 12 meses, en donde dicha certificación pues se podrá efectuar por medios electrónicos y podrá ser realizada por el exportador, por el productor al importador, lo cual entraremos igual a detalle en un momento más respecto a lo que es la vigencia, entrada en vigor y más detalles. Mientras tanto, vamos a ver otro sector que corresponde a las mercancías textiles y vestido, que también lo comentó en su momento Mario, en donde estas disposiciones buscan incentivar una mayor producción regional, del cual pues la manera de facilitar la cooperación entre los países es que se mantuvieron las tasas de preferencia arancelaria señaladas en el Telecán. De igual manera, se incrementó el porcentaje de minimis para pasar de un 7% a un 10%, salvo algunos elastómeros que se mantienen en un 7%. Se incluye un requisito adicional que para que las prendas de vestir sean originarias, pues por ejemplo se exige que el hilo de coser, la tela para los bolsillos y los elásticos sean originarios. Se amplió la cobertura de libre arancel para productos folclóricos y hechos a mano con la finalidad de promover el trabajo indígena siempre que se cumpla con ciertos requisitos. También aquí, como lo hemos visto en agricultura, por ejemplo, se va a crear un comité que va a tener también el propósito de contar con un órgano en el que pueda acudir cualquiera de los países en caso de tener alguna dificultad técnica o de interpretación sobre las disposiciones que señalan en el TEMEC. En la siguiente presentación voy a tocar el tema de lo que es la energía y el medio ambiente. En el capítulo 8 de energía, pues básicamente aquí lo que se negoció y el objetivo fue garantizar el pleno respeto de la soberanía sobre el petróleo y los demás hidrocarburos del gobierno mexicano. ¿En qué sentido? En el artículo 8.1, pues México establece que es un reconocimiento de dominio directo de los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluidas las plataformas continentales,
y la zona económica exclusiva, siendo situada fuera del territorio nacional, de acuerdo a lo que es la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Básicamente aquí brinda certeza jurídica y respeta los compromisos asumidos con México con los prestadores de servicios, exportadores, importadores e inversionistas que participan en el sector. Bueno, en este mismo, en el ámbito de lo que es medio ambiente, se incorporó este capítulo que tiene como finalidad promover la protección del medio ambiente a través de políticas comerciales. Se establecen disposiciones en las cuales se prohíbe el comercio de sustancias que perjudiquen la capa de ozono y igual que también protegen a los animales que se encuentran en peligro de extinción. En este capítulo es el primer tratado donde se incluye el compromiso para, por ejemplo, prevenir y reducir desechos marinos, evitar caza de ballenas con fines comerciales y promover la gestión forestal sostenible. Otro de los aspectos que destaca este ámbito, como lo he comentado, es el tema de los comités. También hay un comité de medio ambiente que va a tener la finalidad de dar continuidad a los avances de este tema. En la siguiente lámina les comentaré sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias. Sin duda, este capítulo es considerado como uno de los instrumentos más ambiciosos para nuestro país, ya que busca fortalecer la inspección y las medidas sanitarias para asegurar la protección de la vida, de la salud de las personas, animales y vegetación. Y pues la verdad es que sí es importante debido a las condiciones de vida y circunstancias pues, que estamos atravesando actualmente. Por lo tanto, le va a permitir a la autoridad sanitaria mexicana que establezca un nivel de protección considerando pues evitar a la entrada del país plagas y enfermedades. También impone como requisitos un certificado sanitario o fitosanitario que deberá de cumplir o se deberá de basar en normas internacionales relevantes que busquen evidentemente esta situación, ¿no? De preservar la vida, tanto de lo que son los animales, la vegetación y las personas. Y faculta a los países para realizar auditorías con la finalidad de determinar y verificar el cumplimiento de estos requisitos. Ahora bien, en el ámbito de telecomunicaciones, que es la siguiente, tiene por objetivo regular el acceso y el uso de servicios a redes públicas. Busca que los proveedores de estos servicios de telecomunicaciones pues ofrezcan un servicio de alta calidad y sea competitivo el beneficio para los consumidores, evitando aquí el tema de lo que son las prácticas monopólicas. Con la intención de que las empresas y los proveedores de servicios puedan recurrir a un organismo regulador de telecomunicaciones, pues establecen cómo resolver, ¿no?, las soluciones de controversia que se generen entre las empresas y proveedores. En el comercio digital, también en el capítulo 19, se busca promover la confianza del consumidor, evitando pues las barreras del comercio que se realizan a través de medios electrónicos. Actualmente pues prácticamente el comercio digital es muy, muy socorrido por las personas. Y pues también aquí se buscan que estas reglas se apliquen para brindar una mayor seguridad jurídica. Con la finalidad de proteger al consumidor, aquí se prevén esquemas de protección en la información personal de los usuarios del comercio. También la implementación de medidas que buscan limitar o evitar el envío, pues como lo recibimos hoy en día, ¿no? Notificaciones por email, mensajes de texto que nosotros pues hemos vivido, ¿no? Entonces busca también regular esta parte. Los países se comprometieron a implementar los recursos que sean necesarios para impulsar la cultura del comercio digital, para aprovechar las ventajas que implican estas operaciones electrónicas, evidentemente también tener el tema de la ciberseguridad para evitar pues muchas malas prácticas. En la siguiente presentación hay un tema muy importante que es el capítulo 20 en el tema de lo que es propiedad intelectual, que pues ante los avances tecnológicos que se han presentado en los últimos años, pues ya era necesario modificar este capítulo, por lo que el TEMEC se acordó que tuviera una protección así mayor y eficaz, sobre los derechos de propiedad intelectual. Aquí también están incluyendo el tema de cómo proteger el tema de lo que son, bueno, las situaciones de los sonidos y olores, lo cual es un tema muy interesante.
Hay un aumento en los plazos de protección de propiedad intelectual, porque pueden ser de 10 años, pasó a 15 años, mientras que para las patentes continúa siendo de 20 años. Otro cambio notable en este tratado se observa en la biomedicina. Anteriormente se protegía la fórmula utilizada en la fabricación de medicamentos por un periodo de 10 años, donde pues solamente los laboratorios tenían la patente y la podían utilizar. Este periodo disminuye a 5 años, por lo que representa entonces una introducción más rápida de versiones genéricas a un mismo medicamento, pues a un costo menor. También se fortalece la protección de los secretos industriales, indicaciones geográficas, en donde se busca que se implementen procedimientos más estrictos para combatir la piratería. Y bueno, por mi parte son estos temas los que nosotros pudimos encontrar interesantes. Evidentemente hay muchos más temas, pero por mi parte sería todo y voy a ceder la palabra a Carla Navarro y a mi socio Fernando Acosta, que comentarán en mayor detalle sobre el tema de valor contenido laboral y certificados de origen. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sandra. Bueno, antes de empezar, les recordamos a todos que sus preguntas las pueden enviar a través del chat y sin problema les haremos llegar la respuesta por medio de correo electrónico. Bueno, entrando en materia, como Sandra lo mencionaba, vamos a tocar dos de los puntos que a nuestro parecer son los que más han causado dudas acerca del nuevo tratado. Primeramente vamos a platicar un poco acerca del valor de contenido laboral y posteriormente acerca de la certificación de origen. Bueno, recapitulando un poco lo que Sandra y Mario mencionaron acerca del valor de contenido laboral, el BCL, podemos decir que esta es una regla de origen que es específica para el sector automotriz terminal, la cual no se contempla en el NAFTA. Es decir, que esto es completamente nuevo, perdón. Mario lo decía, esto realmente no lo hemos visto en ningún otro tratado a excepción de este. Sabemos que es un tema que ha causado mucha incertidumbre, ya que contempla justo este pago de $16 por hora a los empleados que se encuentren involucrados directamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que para poder certificar que una mercancía es originaria y en consecuencia pueda gozar de este trato preferencial, pues en teoría deberíamos de estar pagando estos $16 por hora, ¿no? Esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 de las reglas de origen, justo en el anexo 4b, en el artículo 7, en donde se especifica todo acerca del valor de contenido laboral. Y bueno, ¿qué es lo que significa esto? Significa que además de las reglas de origen específicas que tenemos marcadas para cada producto, como lo es el valor de contenido regional, que justo Mario lo mencionaba, cumplir con un 75% como mínimo de valor de contenido regional, deberemos cumplir adicionalmente pues con un BCL, ¿no? De 40% para vehículos ligeros y 45% para los camiones, ¿no? Y en consecuencia, claro que estos sean considerados como originarios. Esto se traduciría en que los productores de vehículos deberán certificar que para la producción del 40% de vehículos o 45% para camiones se haya pagado a los trabajadores, este salario que justo mencionamos. Es muy importante aclarar que esto únicamente es para los trabajadores que se encuentran directamente relacionados con las líneas de producción de ensamble de estos vehículos. También debemos de tomar en cuenta que no incluye los salarios de administración, de ingeniería o algunas otras actividades que sean ajenas a la producción directa como tal del vehículo. Sandra lo mencionaba, justo para poder cumplir con todo esto de nuevo que tenemos del valor de contenido laboral, se estableció un periodo de transición de 3 años en donde se inicia con cumplir un 30% de valor de contenido laboral a la entrada en vigor del tratado y en donde vamos a estar viendo incrementos graduales anuales hasta que se llegue a cumplir con el 40%. Finalmente, me gustaría ceder el micrófono a Fernando, que nos va a exponer algunos casos que hemos tenido acerca del valor de contenido laboral. Fernando, te cedo el micrófono.
Gracias, Carla. Buenas tardes a todos. En efecto, hemos tenido consultas de empresas donde nos dicen debemos pagar $16 por hora a los trabajadores de esta industria. Si somos, por ejemplo, una empresa maquiladora, un cliente nos hizo en días pasados, se trata de una maquiladora aquí local de Tijuana, que ensambla dispositivos, sensores terminales para conectores, así como cables eléctricos, todo para la industria automotriz. De hecho, trabajan para Toyota Internacional. Y Toyota Internacional les manda una carta pidiéndoles que informen si ellos ya están pagando los $16 por hora, para lo cual pues les llamó muchísimo la atención. ¿Qué pasa con estos productores, verdad? Porque también están los que hacen las llantas, los que hacen las vestiduras, los asientos, todos, ¿no? Y aquí es muy importante destacar que el requisito de cumplimiento del valor de contenido laboral es aplicable únicamente para la industria automotriz terminal. Es decir, quedan excluidos los proveedores de dicha industria, ¿no? Los fabricantes de autopartes, en regímenes de maquila, etcétera, no deben de cumplir con este requisito, ¿no? Adelante, Carlita, te cedo los micrófonos. Gracias, Fernando, por los comentarios que creo que son muy ricos. Bueno, ahora vamos a cambiar a la certificación de origen, lo cual también es bastante breve, pero vamos a platicar un poquito acerca de los cambios principales. Y bueno, ¿cuáles son estos cambios principales que estamos viendo con la certificación de origen? Realmente vemos que el propósito de esta nueva certificación de origen es, claro, modernizar el esquema de certificación y el procedimiento de verificación que se estaba llevando anteriormente, para ahora simplificarlo y poder hacer de manera más eficiente estas verificaciones, ¿no? Valga la redundancia. Ya lo veíamos y Sandra lo mencionaba, entendemos que este es uno de los temas, yo creo que los más controversiales, porque se elimina el formato de certificado de origen al cual estamos todos tan acostumbrados. Nuestro NAFTA, queridísimo, como le llamábamos, a pesar de que hacía referencia al tratado, pero este formulario que su nombre era el formulario, 434 de CBP, de la aduana americana, pues va a dejar de tener validez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que se va a permitir esta certificación en factura o en cualquier otro documento comercial, siempre que estemos declarando 9 datos mínimos de información que más adelante los vamos a explicar. Por otro lado, justo lo mencionaba Mario, si no me equivoco, y Sandra también, se introduce esta nueva figura de importador como certificador. Con NAFTA únicamente teníamos que productor o exportador eran los que certificaban la mercancía. Es decir, que ahora se va a adicionar esta parte en la que un importador va a poder certificar, es decir, entregar esta certificación de origen, ¿no? Es importante aclarar que para México se especifica un periodo de 3 años y medio para poder implementarlo. Es decir, que en 3 años y medio para que México se pueda preparar y pueda otorgar una certificación de origen como importador. Asimismo, otro de los cambios importantes es que las verificaciones de origen van a ser ahora realizadas por la autoridad aduanera por solicitud de información o por visita a las plantas. Finalmente, todo esto en caso de que los importadores lleguen a incumplir lo que se encuentra estipulado en el capítulo 4, pues cada país será el que vaya a determinar el tipo de sanción que va a aplicar. Entre otras consideraciones adicionales, creímos importante explicar un poco que la certificación de origen puede ser llenada y enviada electrónicamente y que ésta va a aceptar una certificación de origen con una firma electrónica o digital. Es decir, que no vamos a necesitar de un papel
físico y la firma autógrafa como antes lo estábamos solicitando. Entonces va a ser válido y lo podemos realizar de esta manera. Asimismo, puede escucharse un poco y obviar en ser lógico esto, pero tenemos que tener muy en cuenta que una certificación de origen no podrá proporcionarse en una factura o cualquier otro documento comercial que sea emitido por un país que no es parte del tratado. Es decir, que cuando realicemos la certificación únicamente vamos a contemplar a Estados Unidos, a Canadá y a México. Entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos para que nosotros podamos cumplir con una certificación de origen en TEMEC? Como les comentaba, son 9 puntos los que vamos a tener que considerar. Primeramente, tenemos que entender que no hay un formato preestablecido. Ya lo mencioné, ya lo mencionábamos, creo que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero sí es muy importante dejar muy claro que no hay un formato como tal como lo había en NAFTA. Es por ello que podemos entender que si una certificación de origen por parte de un importador, exportador o productor cumple con estos 9 elementos, entonces en teoría nosotros podríamos solicitar el trato preferencial. Bueno, como elemento número 1 tenemos que aclarar dentro de esta nueva certificación si se trata de una certificación por parte del importador, del exportador o del productor. En segundo término, nos solicita proporcionar nombre, dirección, etcétera, todos los datos generales acerca del certificador. En el tercero y en el cuarto elemento, de igual manera nos solicita los datos generales, pero únicamente deberán ser llenados estos apartados si la información es distinta al certificador. También es importante aclarar que justo en el apartado del exportador, en el número 3, esta información no será requerida si el productor es el que está llenando la certificación y éste desconoce la identidad. En ese caso, lo que vamos a hacer es que vamos a declarar únicamente el país de donde se está exportando la mercancía. En la parte del importador, estaríamos bajo la misma situación, únicamente en caso de que lo conozcamos se va a llenar este campo. Si no estamos en la misma situación como les comento, el exportador va a declarar el país de importación nada más, sin poner todos los datos completos. Como sexto elemento nos solicita la descripción y la clasificación arancelaria de la mercancía conforme al sistema armonizado y este debe ser declarado a 6 dígitos. En la parte número 7 tenemos el criterio de origen, es decir, la regla de origen conforme al capítulo 4, el cual también ha ocasionado muchas dudas acerca de cómo se va a declarar porque no tenemos, pues ahora sí que una pauta a seguir, ¿no? Solamente nos menciona el criterio de origen conforme al capítulo 4, ¿no? En el número 8 vamos a declarar la vigencia, que Sandra lo mencionaba, por 12 meses si las mercancías son idénticas o similares. Y finalmente vamos a firmar de autorizado con fecha acompañado de la declaración de que la mercancía pues se certifica, que la mercancía que están descritas, perdón, se certifican en este documento y califican como originarias. Este es un ejemplo de formato de la certificación de origen. Como este ejemplo puede haber muchos y si es algo que nos gustaría dejar en claro porque muchas veces nos genera esta confusión, ¿no? Es muy similar, claro, el acomodo al certificado NAFTA que anteriormente utilizábamos. A lo que voy es, en esta certificación de origen que tenemos como un ejemplo, alguien más podría poner, aquí podemos ver en el número 1 el periodo global, pero alguien más podría tener el certificador en el número 1, es decir, no se especifica el orden, únicamente nos da los campos que debería de llevar, los elementos, perdón, nosotros los ponemos como campos aquí porque ya está predeterminado, y una breve instrucción de cómo se debe de llenar. Bueno, habiendo explicado esta parte de la certificación de origen, me gustaría ceder el micrófono a Fernando, que ya nos va a comentar un poco más acerca de una duda recurrente acerca de la interpretación del uso del formato de certificado de origen APA, que era el que vamos a dejar de utilizar.
Fernando, te cedo el micrófono. Nuevamente, muchas gracias, Carla. Sí, miren, aquí, imagínense una empresa que tiene 3,000 certificados de origen y le quedan 2 semanas o 2 semanas y media para que entre en vigor el nuevo formato. Entonces nos pregunta, oye, pues, si mi certificado, si yo me importé en enero y mi certificado de origen en NAFTA tiene una vigencia de 12 meses, ¿lo puedo seguir usando o no? ¿Por qué sí, por qué no? Entonces, esto ha creado polémica, pero pues la respuesta es la siguiente, ¿no? En NAFTA, en el Telecan, lo que había era un formato de certificado, ¿sí? Y hoy por hoy en el TEMEC lo que se negoció y lo que se acordó es un esquema de certificación. Hasta las mismas palabras, certificado y esquema de certificación, en donde se permite certificarse por diversos medios, que puede ser la certificación en el formato establecido, por factura, por medios electrónicos, cualquier otro documento comercial, siempre que se declaren los datos mínimos de información. Entonces, pues a partir de julio de 2020, los certificados de origen emitidos al amparo de Telecan ya no serán válidos. ¿Por qué? Pues porque también el Telecan se deroga, ¿no? Y se trata acá de otro tratado. Si se hubiera decidido, entre los 3 países, hubieran decidido puentear, hubieran en disposición transitoria, pues hubieran señalado una opción de una prórroga por X número de meses, en tanto para la entrada en vigor del nuevo esquema de certificación. Entonces, hay que trabajar durísimo. Ya ahorita, pues yo quiero pensar que el 1 de julio va a ser un poquito complicado, pero pues nos pondremos a trabajar y a estar haciendo certificaciones, ¿no? Entonces es un esquema y así nace y debe de ser para bien, aunque va a ser va a generar mucho trabajo y muchos problemas, sobre todo los primeros días que empiecen a cruzar camiones, ¿verdad? Creo yo que aquí le voy a termino, con esto concluyo, le voy a pasar los micrófonos a Mario para que cierre el evento y pues también va a dar unos avisos parroquiales. Adelante. Muchas gracias, Fer. Muy importante tener en mente todo lo que nos acabas de comentar. Así pues, llegamos al final de este webinar. Esperamos que lo que aquí se comentó les haya sido de utilidad. Nuevamente agradecemos mucho su tiempo y su disposición. Les recordamos que nos pueden hacer llegar todas las preguntas que tengan al respecto por correo electrónico y con mucho gusto les vamos a dar respuesta a las mismas. Finalmente, los invitamos también a que consulten nuestra página web, así como nuestras redes sociales para mantenerse informados de nuestros próximos eventos, de nuestros próximos webinars y de las publicaciones relevantes que regularmente publicamos. Muchísimas gracias. Quedamos a sus órdenes y que tengan todos muy buenas tardes.